precisamente vamos a situar ahora el análisis en la clave cripto. Saludamos a Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio. Pablo, muy buenas. Muy buenas tardes a ustedes también, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Pablo, muchas gracias por atendernos, además en medio de toda esta volatilidad cripto, porque bueno, la situación ha cambiado desde esta misma mañana en la que veíamos claros descensos y de repente, después del hilo de Twitter que publicaba Sam Bankman-Fried, veíamos cómo cambiaba un poco la tónica. Sí que es cierto que Bitcoin ahora está retrocediendo un poco, pero aún así hemos llegado a ver subidas, sigue en el entorno de los 17.400, 17.500, lo hemos estado viendo en algunos puntos. Y, por ejemplo, pues una cripto como es Ethereum ahora mismo está experimentando subidas. Importante el entorno tan volátil que estamos teniendo en estos momentos. No podemos obviar de todas formas las advertencias que están surgiendo en estos momentos respecto al mercado cripto. JP Morgan, sin ir más lejos, lanzaba una advertencia diciendo que preveía una cascada de margin calls después de esta crisis en FTX. ¿Hasta qué punto podemos ver este panorama o podría suavizarse y podríamos esquivar este escenario? Bueno, claramente estamos analizando y también observando una volatilidad que es producto de esta limpieza que tienen las criptomonedas, el mundo cripto. La falta de liquidez es uno de los temas fundamentales, la inflación, que obviamente absorbió toda esa liquidez que todos los gobiernos entienden y comprenden, en función también del proceso que se está desarrollando en lo que es el CBDC, o sea, lo que es la regulación en función a los bancos centrales de emisión de criptomonedas que respaldadas por los propios bancos. Yo creo que el escenario que se está desarrollando después de esta limpieza que se está generando en el mundo cripto, vamos a tener una volatilidad de esta pérdida de confianza que ya venía ya hace tiempo desarrollándose por el producto de procesos no poco claros. Y bueno, hoy por hoy se observa estos cambios de tendencias que, bueno, marcan un antes y un después en función a la crisis que tenemos en todo el mundo, en función de la inflación que vive el planeta Tierra, o sea, lo que es función de la escasez de liquidez y el recalentamiento del sistema de la red. Eso también está provocando una articulación. Hablando de recalentamiento de la red, hablo del recalentamiento del ecosistema de las criptomonedas, de todo el proceso de los mineros y todos los procesos que hoy tenemos en toda la comunidad cripto. O sea, creo que la función que está hoy por hoy desarrollándose es una total volatilidad y eso va a tender a que sigamos en una limpieza aún mayor. Tampoco podemos apartar la mirada de la situación que afronta FTX, déficit de 8.000 millones, necesita un rescate, Binance se ha echado para atrás, su consejero delegado, el consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, pues ha publicado un hilo de Twitter en el que entonaba el mea culpa, citaba cuestiones de transparencia, pero sí que es cierto que mucha transparencia en los últimos días por parte de la plataforma del exchange no hemos visto. ¿Cuál es el destino que afronta en estos momentos? ¿Podría realmente producirse este rescate? Si no se produjese, ¿estaríamos ante un posible efecto dominó por parte de otros exchanges? Y calculo que el efecto dominó ya empezó, o sea, realmente la gran falta de liquidez en toda la red genera que todo este proceso de ralentización y también de desconfianza se alargue. Y esto va a generar otro proceso que es el sistema monopólico de las propias criptomonedas. Y lo que tengamos en cuenta de que realmente eso va a afectar a un proyecto, a futuros proyectos que tengamos en la DeFi para poder desarrollarse con tranquilidad. O sea, el cambio realmente es producto no solamente de la inflación, sino también de esta volatilidad, de los cambios y también de la regulación que se pretende desarrollar. Tengamos en cuenta que los gobiernos están trabajando fuertemente con el tema básicamente de la centralización de las monedas digitales y eso también tiende a que vamos a tener un ecosistema mixto de economía real y economía digital. Y creo que entendamos de que van a quedar muy pocos de todo este proceso de limpieza y bueno, entraremos en una nueva
construcción de precios en futuro para que esto se pueda desarrollar con mejor perspectivas, no solamente para los inversores, también para los usuarios y también para los pequeños ahorristas que se han metido en el mundo cripto o han invertido en criptomonedas y ya han salido, hay muchas plataformas que han liquidado sus posiciones y hoy por hoy algunos conceptos de estos procesos de que van a superarse es especular y la especulación termina justamente con respecto a esta trascendencia de la volatilidad frente a la formación de precios. Pablo, una última cuestión. Sí que es cierto que es un concepto bastante técnico, así que te voy a pedir que nos lo aterrices de una forma lo más clara posible o lo más sencilla posible para que todos lo podamos entender, porque a tenor de esta crisis, el CEO de Binance publicaba o decía, comentaba que todos los exchanges deberían hacer Merkle Tree Proof of Reserve. Y bueno, en un hilo, de hecho, explicaba un poco cuáles son las principales claves, pero sobre todo lo que comentaba es que los exchanges no deberían operar con reserva fraccionaria, es decir, que no deberían actuar como si fuera un banco. La reserva fraccionaria, recordemos que es la que determina cuánto dinero no deben mover los bancos de sus clientes. Normalmente utilizan nuestro dinero para generar beneficios. El problema es que si nuestro beneficio nuestro dinero está por ahí generando beneficios, pues no podemos retirarlo, o al menos no podríamos retirarlo todos a la vez, porque el banco no podría afrontar esta petición. ¿Qué es este Proof of Reserve basado, como decimos, en estos árboles de Merkle? ¿A qué se está refiriendo? Y se está refiriendo justamente a la capacidad que tenga cada plataforma en darle liquidez al propio ecosistema. O sea, sin eso, básicamente estamos hablando de algo que pueda cambiar todo el escenario. Tengamos en cuenta que el precio del Bitcoin o todo lo que es la red tiene una incidencia en el precio en función de todo el proceso pandémico que vivimos la humanidad, y que la economía digital empezó a tener mayor impacto y también mayor concentración. Estamos hablando de una crisis, y una crisis hoy por hoy la tenemos reflejada en la economía real sobre inflación. Y los procesos digitales van a tener una crisis en función de la falta de liquidez, o sea, la parte de la demanda o la demanda realmente de todo el proceso hoy está ralentizada. Esto es concretamente la falta de dinero que vive el mundo y en las altísimas tasas que tenemos hoy por hoy, producto de esa escasez de liquidez, está generando un gran conflicto en la economía digital, en las plataformas digitales, y la especulación, esta limpieza de modelos que son más articulados para que se puedan conectar con la economía real, lo que sería lo que es vincularla con un respaldo, vincularla con una conexión con la economía real, es lo que realmente va a darle vector o transparencia a la cadena de bloques, a la cadena de blockchain. O sea, esa es la funcionalidad de lo que se está observando. Y frente a todos esos procesos de especulación y de complicidad, también tengamos en cuenta de que la regulación es importante, funcional, para que se pueda establecer una conectividad con la economía real, y creo que el mundo DeFi, entendiendo y comprendiendo que necesitamos de ese mundo DeFi para poder también trasladar proyectos innovadores a esa matriz, estamos hablando de que el proceso va a atenderse en estos pasos a que sigamos en un proceso de limpieza de precios, sigamos en un proceso de estas cuestiones que compañías que no tengan la altísima liquidez o el soporte de poder visualizar la escalabilidad del proyecto o la escalabilidad que pueda conectarse con la economía real o que tenga un impacto sobre toda la sociedad para que tenga una bajada a tierra concreta y que pueda generar el proceso de crecimiento en las regiones, podamos justamente apalear el proceso inflacionario. Y digo esto porque es un tema que no solamente en Europa, sino también en Argentina, en Latinoamérica se vive la inflación de una manera pero muy social, muy impactante. Yo creo que el mundo DeFi es el mundo que vamos a estar viviendo, pero necesitamos de una articulación conectada con la economía y el research que podamos desarrollar frente a cualquier
contenido dentro de la DeFi, creo que es fundamental que podamos establecer estos patrones y también entender y comprender que la limpieza era necesaria, es bueno que se genere una limpieza en los precios, la valorización del precio del BTC tiene que ver también con esa red que termina recalentándose, producto de todos los procesos especulativos que hemos vivido durante los últimos 2 años, y también tiene que ver justamente con este proceso de poder conectar a la economía real y que los modelos que tengan escalabilidad son los que van a empezar a tener mayor conectividad y que la gran inyección de dinero que se generó, obviamente hoy está sacándose de mercado, sacándose de circulación, y esto está provocando un gran recalentamiento en la red donde se invertía, donde se desarrollaba, donde se generaba un montón de patrones y de conducta, bueno, obviamente que empiezan a atender un poco el mecanismo y empezar a achicar ese caudal que, bueno, obviamente el músculo que fortalecía este proceso era que se pueda establecer la conectividad con la economía digital, que obviamente que es la economía real, conectada a matrices que eran viejas y que hoy por hoy empiezan a generarse nuevas tendencias en lo que es tecnología e innovación conectada con la economía real. Vamos a convivir con esto durante los últimos procesos hasta el año que viene. Yo creo que la regulación y lo que estableció la FED también en función de determinar conceptos con respecto a la matriz de regulación y a lo que es la concentración de emitir una criptomoneda de parte de los bancos centrales. Creo que es fundamental ese proceso, pero la crisis creo que se derivó y se trasladó al mundo DeFi de una manera mucho más contundente, y creo que el vector fundamental que tenemos como herramienta dentro de las cadenas de bloques es conectar con la tecnología y con lo que es la tokenización, de activos, y eso es vincular a la economía real con la economía, obviamente con la economía digital. Ese es el proceso que uno está transitando y viviendo. Nosotros nos quedamos con estas claves. Muchísimas gracias por esta explicación. Pablo Rutiliano, como siempre, un placer. No, por favor, y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Nosotros, por tanto, seguimos vigilando, como decimos, el mercado.